Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento, como todos los días, con nuestro curso bíblico. Ahora estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Estamos entrando entonces en este primer evangelista, el primer evangelio que tenemos por escrito, que es muy importante, elemental, fundamental, esencial para nuestra vida cristiana. Fue el primer evangelio que se escribió. Marcos entonces es el que nos trae aquí a colación todo este pensamiento. Atención, es el pensamiento de la eclesia, el pensamiento de la iglesia, el pensamiento de la comunidad. Por eso que tenemos que estar muy atentos, porque algunas veces pensamos que la Biblia, sobre todo por una influencia protestante, ¿verdad? Ellos piensan y dicen, ¿verdad?, prácticamente que el evangelio cae del cielo, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Entonces, no. La Biblia se escribe dentro de una comunidad que reflexiona, que entiende esa experiencia con Jesús de Nazaret. Jesús no escribió nada, Jesús no escribió. Los discípulos tampoco, en realidad, prácticamente ellos conviven, entienden. Y sobre todo ellos entienden la experiencia en la persona de Jesús y en la comunidad que ellos están formando. Entienden que la realización de las promesas de Dios, entonces, ya han sido hechas, ¿verdad?, vividas allí con Jesús de Nazaret. Se ha cumplido lo que Dios había prometido. Claro, aquí por eso tenemos que entender bien y tenemos que leer y tenemos que conocer muy bien el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. Por eso que yo insisto mucho, la Biblia no podemos entonces rechazar, no podemos dejar de lado el Antiguo Testamento. Porque algunos me dicen, padre, yo voy a comenzar a estudiar la Biblia de San Mateo, no sé. Pero eso es como decir, padre, yo voy a comenzar a estudiar con o decirle, yo a mi hijo, padre, tiene 5 años o 6 años, le voy a llevar al primer año de la universidad para que comience a estudiar medicina. Así lo hacemos. Y no. Hay que comenzar lo básico, preescolar. Y bueno, ya agarrar y poi para que escriba 2, 3 palabritas o 2, 3 letras, ni palabras todavía puede escribir, ¿entiendes? Y todos nosotros comenzamos así. Estudiar la Biblia es eso, ¿eh? Estudiar la Biblia, no hagamos como hacen los protestantes que memorizan ahí 3, 4 palabritas y por eso pensamos que saben la Biblia. Eso no es saber la Biblia.
Eso hasta un lorito puede memorizar algo y repetir, pero no entendéis ni va para ella el lorito. O el lorito entiende lo que te está diciendo y no entiende nada. Entonces, atención, aquí tiene que haber un proceso, ¿verdad? Pero un proceso primero, ¿de qué cosa? Un proceso de internalización, ¿verdad? ¿Qué es lo que la comunidad cristiana o judeo-cristiana, yo diría para ser un poquitito más exacto, comienza a pensar y a reflexionar sobre esa experiencia con Jesús de Nazaret? Al comienzo es simplemente una tradición oral. Ellos van narrando, van contando, pero después se dan cuenta y dicen, a la cuenta, aquí con Jesús de Nazaret nosotros verdaderamente la experiencia que hemos tenido es aquella de la que Dios había prometido, pero hace tiempos y siglos. Aquí está el Mesías. Pero ciertamente que también ellos se dan cuenta que hay muchos elementos que provienen del Antiguo Testamento y que ahora, sin embargo, Jesús las presenta de otra manera o las presenta de una forma como Dios se está revelando. Por eso en la teología de Marcos hemos insistido, y vuelvo a repetir, cuando hablamos de Jesús de Nazaret, nosotros decimos que Jesús de Nazaret está revelando a Dios, nos está diciendo quién es Dios Padre, quién es este Dios que se encarna en nuestra historia. Porque hay ciertas cosas que se van corrigiendo, digamos, o es una propuesta que está presentando Dios a través de Jesús de Nazaret y que les quita un poco de la estructura mental y de la estructura religiosa a los judíos. Por ejemplo, la presencia del Mesías o la interpretación que ellos tienen del Mesías. Ellos tienen la interpretación de un Mesías que viene ahí con la espada, David, sobre el caballo, y comenzamos a luchar, a pelearnos ¿contra quién? Y comenzamos a pelearnos contra todos estos imperios, etcétera, que van pasando. En ese momento estaba Roma y que nosotros tenemos que hacerlo desaparecer. El Mesías entonces es alguien que viene a liberar al pueblo, pero de una forma así total y completamente guerrera, como David, ¿entienden? Pero sin embargo Jesús, cuando comienza a preguntar y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después le dice, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? La respuesta de Pedro, ¿recuerdan? Marcos, esto es Marcos capítulo 8, ¿verdad? 29, 30, 31. Entonces le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. O pillasa, tú eres el Mesías. ¿Pero qué clase de Mesías? Y aquí entonces se les cae la estantería, porque Jesús ahora le dice, bueno, les voy a contar un secreto, les voy a decir algo. Ustedes saben, ese Mesías que ustedes están esperando, que venga ahí, estilo David, que se suba sobre el caballo y comience a juntar gente que se rebele contra Roma, estilo Macabeo, ¿verdad? Que vamos a ser guerreros, vamos a formar un ejército y vamos a comenzar a luchar y vamos a matar a esta gente y le vamos a expulsar todo y vamos a liberar nuestra tierra. Y Israel ahora va a ser solamente nuestra. Se dan cuenta que Jesús le dice, no es de esa forma, ese no es mi mesianismo. Qué desilusión, ¿verdad? Qué desilusión. Porque sinceramente ellos estaban esperando eso. Ellos incluso estaban, ¿verdad? Como ya con esa mentalidad como para armarse en cualquier momento, ¿verdad? Con las espadas, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Porque después en los evangelios encontramos, no solamente en Marcos, ¿verdad? Pero se insiste mucho en los evangelios cuando ya se encuentra Jesús en el Getsemaní y viene incluso Judas, ¿verdad? Y le entrega y le trae aquí a los soldados. Ellos quieren hacer reaccionar a Jesús, porque ellos de cierta manera en su pensamiento estaban diciendo, pero ¿es o no es el Mesías? Entonces, si es el Mesías, él tiene que reaccionar y él tiene que decir, bueno, ahora dale, fuerza muchacho, cada uno agarre una espada, un cuchillo, ya yucago, voy para pañamos se vago. Y yo ya me pongo al frente y yo soy el capitán y todos y llamen y vamos a hacer la guerrilla y vamos a comenzar a matar a la gente, vamos a liberar a Israel, nuestro pueblo. Jesús le dice, Pedro saca, ¿verdad? La espada. Él saca porque él como que quiere forzar, ¿verdad? A este Jesús a ver si él reacciona y dice, dale, ánimo pueblo, vamos a comenzar. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Pedro, no. Tu arma, ñonga tuya de guardar, Pedro. Eso no es así. ¿Por qué le cortaste la oreja? Incluso le agarra ahí a Malco,
¿verdad? A este soldado, que era el servidor, dice el sumo sacerdote, agarra y toca su oreja y le cura de nuevo. Bueno, estas son simbologías profundísimas para decir, yo no quiero la guerra, no quiero la sangre, mi mesianismo es diferente. Mi mesianismo es de paz y eso les quita, les echa de su estantería. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En un esfuerzo por analizar el dramático atentado en una iglesia en Niza, Rome Report Premium y Stand Together organizaron un encuentro con Mathieu Rouget, obispo de Nanterre, para hablar sobre el terrorismo contra cristianos en Europa. Confesó que, aunque los católicos franceses estaban profundamente afectados por la tragedia que cobró la vida de 3 personas, la respuesta fue oración y espíritu de paz. Descubrí que eran los no creyentes, los que a menudo son de alguna manera católicos culturales, los que reaccionaban con ira, porque no tenían recursos espirituales para responder a la violencia con la paz. Es necesario estar arraigados en la fe para entender que la paz no es debilidad, sino verdadera fuerza. Explicó que, contrariamente a lo que se pudiese pensar, no ve un rechazo general al Islam o hacia los musulmanes en Francia. Cualquiera, creo, es capaz de distinguir y distingue entre el Islam y el islamismo radical y político. Después de los ataques de Niza, hay una renovada conciencia de los peligros del radicalismo, de la necesidad de combatirlo sin ingenuidad. Advierte de la importancia de ayudar a los musulmanes a protegerse de este islamismo radical y político. Idea compartida por la embajadora británica ante la Santa Sede, que también participó en el encuentro. Subrayó algunos elementos comunes de las personas que se han radicalizado, como tener algún tipo de vulnerabilidad personal y estar expuestos a ideas radicales. No suelen tener estructuras familiares a su alrededor que puedan moderar su extremismo o protegerlos. Y eso es algo que podríamos pensar en el caso de los autores en Francia. Otro elemento es que a menudo están buscando identidad y pertenencia. Abordar las causas fundamentales del extremismo violento es un desafío no solo para Francia y Europa, sino para todo el mundo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020.
Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos. Qué hermoso que es este Evangelio en esta síntesis general, ¿verdad?, que estamos haciendo. Nosotros hablábamos de esta combinación entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, esa relectura que se está haciendo. Nosotros estamos hablando ahora justamente del hombre, este hombre que tiene que cambiar. Recién estábamos hablando del mesianismo. Es una de las cosas que uno tiene que cambiar, el chip, la mentalidad, ¿verdad? ¿Quién es este Mesías? ¿Cómo es este Mesías? ¿En qué consiste entonces el mesianismo de Jesús? Y así por delante, ¿verdad? Entonces el meterse, el saber, el luchar, el empeñarse, ¿verdad? Nosotros estábamos hablando y estábamos diciendo, hablando del Antiguo Testamento, que había dado pie a la salvación cristiana.
Hasta ahí todo bien y volvemos a repetirlo. Entonces es importante conocer entonces todo el Antiguo Testamento, porque desde ahí viene el Nuevo Testamento. Yo no puedo conocer el Nuevo Testamento, qué es lo que hace Jesús, si antes yo no conozco qué es lo que Dios había prometido. Porque si decimos que en Jesús se cumplen las promesas de Dios Padre, entonces, ¿cómo yo voy a saber cuáles son estas promesas que se cumplen en Jesús si yo no sé qué es lo que Dios estuvo prometiendo, ¿verdad? Entonces no podemos comenzar ya con el primer curso de la universidad, con 6 años. No, a ese mitad le tenés que llevar a prejardín o a jardín o a primer grado, ¿entiendes? O sea, así se comienza. Entonces hay que entender la Biblia. Hay que entender, no es ir ahí a memorizar 2, 3 versículos y después repetir como lorito y decir cualquier cosa. Y eso es lo que después, lastimosamente, también nosotros en general, de Jake ahí la Biblia. Entonces viene y te grita 2, 3 palabras y como vos tampoco sabes nada, entonces decís, sí, había sido y yo nunca lo... Y cierto, nunca estudiaste. Ahora tenés la oportunidad y tenemos que estudiar y tenemos que conocer, pero vamos a hacer un estudio serio, ¿está? No un estudio de bla, bla, bla. No. La Biblia hay que estudiar como tiene que ser y tenemos que conocer, porque si no, siempre vamos a estar en lo mismo. Vamos a pensar en un Dios mágico, vamos a pensar que la Biblia es un libro de magia, un libro, no sé, de futurismo, ahí está, de lo que va a suceder, ahí está. Un viaje tan en la vez, porque dice la Biblia y ya está por suceder, ¿verdad? Porque viste que los lenguajes orientales, son lenguajes totalmente diferentes de los lenguajes que también nosotros tenemos, que somos de mentalidad occidental. Yo estuve prácticamente 17 años, ¿verdad?, en el Oriente. Calcula por nada, ella va a pensar, no piense que te vas ahí y vos con tu mentalidad occidental, así nomás. No, una mentalidad oriental es totalmente diferente. La Biblia se escribió con mentalidad oriental, entonces, aniquen la ñeimo, a la yagueruntes allá leente con tu mentalidad de una baldosita, cuadradita, así, ahí porque está escrito. Vea la lectura literal. Y ante occidental, algo ves. Sin embargo, la mentalidad oriental. Nosotros tenemos una ventaja porque venimos de los guaraníes, ¿verdad? Entonces, el guaraní de por sí tiene mucho, ¿verdad? También del pensamiento y la cultura oriental, porque es una cultura bien antigua, primitiva. Hasta yo me sorprendí, ¿verdad? Las expresiones, ¿verdad? Así como se habla el hebreo, es la misma estructura del guaraní. Nosotros vamos a aprender fácilmente el hebreo, fácilmente vamos a aprender, porque la estructura es igualita, ¿entendiste? La estructura es igualita, espectacular, ¿verdad? Pero claro, ahí la simbología, la pronunciación, mira la hasimía, pero la Ikeier, ¿entendéis? La estructura es la misma, así como se habla en guaraní, más o menos la estructura se habla el hebreo, así mismo es. Entonces, es mucho más fácil, no es, por ejemplo, una estructura del alemán. Ese tiene una estructura totalmente diferente del estilo latino o de nuestro castellano, etcétera, etcétera. Los veros al final, o mía, hasibeina, tiene otra estructura. Con otra mentalidad se habla, ¿verdad? De otra manera. Y sin embargo, el guaraní con el hebreo es casi igualito, así como hablamos, o sea, como nosotros nos expresamos, porque es una cultura primitiva, es una cultura primitiva. Estamos hablando de miles de años, ¿verdad? Antes de Cristo, esa mentalidad. Y nuestros indígenas, etcétera, etcétera, el guaraní es de una mentalidad también miles de años antes de Cristo también, ¿entienden? A pesar de que no vemos una relación así directamente, ¿verdad? Pero sin embargo, se nota que es la cultura primitiva, era un poco de esa manera, ¿eh? No sabemos si hay influencia entre ellas, ni hace falta que haya influencia, ¿verdad? Pero en el desarrollo uno se da cuenta que entonces el hombre, dentro de su cultura, va desarrollando cierto estilo, ¿verdad? Y eso es lindo. Bueno, pero en fin, esto solamente lo hago como paréntesis para que podamos entender bien que nosotros provenimos del Antiguo Testamento. Y por eso está diciendo el Antiguo Testamento, que había dado pie a la salvación cristiana, ha sido totalmente defraudado, ¿verdad? Por el pueblo judío, que lo ha convertido en el sostén de sus propias y no divinas esperanzas.
simplemente se quedó en ese aspecto muy humano. En ese aspecto directamente, si hablamos, como dijimos recién, sobre el mesianismo, por ejemplo, ese es un ejemplo de los tantos que podemos mirar dentro de las esperanzas que uno está ahí anhelando. Y entonces se encuentra, por ejemplo, con esto del mesianismo que dice, o cambia BTSI la chip, y la gente, ¿verdad? O cambia BTSI, ¿por qué? Porque estaba esperando en algo muy concreto, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, para asegurarse una salvación concebida con trazos estrictamente humanos, ahí está, una salvación, ¿verdad? El Mesías, trazos estrictamente humanos. Entonces, Él tiene que venir aquí, Él tiene que venir a reunirnos, Él tiene que venir entonces a formar a sus soldados, Él tiene que venir entonces a ver cómo es que nosotros vamos a pelear, cómo es que nosotros nos vamos a organizar, cuál va a ser el esquema de guerra, el esquema de ataque, qué es lo primero, qué cuartel primero vamos a tomar. O sea, es una cuestión estrictamente humana, ¿verdad? Como ellos están esperando. Y esto entonces defrauda después. Jesús también les defrauda, ¿verdad? A todos estos que le estaban esperando a Él como un Mesías igualito que David. Entonces, se han valido, sin embargo, de esto de la religión. O sea, ellos miran, ¿verdad? Como una promesa. Ahí está. Se han valido de parte de la religión. Entonces, es Dios el que va a enviar al Mesías. Pero entonces aquí combina, ¿viste? Se han valido de la religión como algo mágico. Dios va a enviar a un Mesías, a un hijo de hombre, que va a venir del aspecto religioso, que va a formar su ejército y va a luchar contra estos usurpadores. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres signo de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Cantaré tu amor por siempre.
eres todo para mí. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Marcos, especialmente sobre su teología, que hace un resumen, ¿verdad? Que es importante conocerlo, es el resumen general que hace San Marcos aquí en su teología. Estábamos hablando que el pueblo judío, todo el Antiguo Testamento, que está siguiendo el Antiguo Testamento, el judaísmo que sigue, ¿verdad? Para asegurarse una salvación concebida con trazos estrictamente humanos, decíamos. Busca estrictamente lo humano. Y entonces se han valido de la religión como tal. La religión, Dios que va a enviar al Mesías, Dios que va a enviar aquí al Salvador, pero con estos trazos humanos, bien humanos. Creen que Dios ha prometido un triunfo humano al pueblo de Israel que le sea fiel. Aquí también es otro elemento, ¿verdad? En la medida de tu fidelidad, entonces Dios va a actuar en tu historia. En tu historia. Bueno, este elemento es bien importante que lo tengamos en consideración y lo tengamos en cuenta. Esto es lo que nosotros le llamábamos, y seguimos llamándole, ¿verdad? Porque en nuestro estudio esto no es que lo sacamos, se llama la teología de la retribución. Vayan entonces al Antiguo Testamento, Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, busquen las redes, en YouTube sobre todo, ahí van a encontrar toda la colección, ¿verdad? Día por día de nuestro estudio bíblico. Ahí nosotros encontramos la famosa teología de la retribución. Explico la teología de la retribución. La teología de la retribución es justamente en este aspecto puramente humano, digamos. Nosotros hemos pecado, ¿verdad? Contra Dios, cometimos algo malo y por lo tanto, porque hicimos eso algo malo, Dios nos ha castigado. Entonces aquí entra el aspecto del castigo. Y entonces, si queremos ser de nuevo, entonces, agraciados a Dios, recuperados por Dios, perdonados por Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tercer elemento, arrepentirnos. Hemos pecado, Dios nos ha castigado, ahora tenemos que arrepentirnos. ¿Y qué viene como consecuencia? Cuarto, me parece lo lógico, que ustedes ya entendieron enseguida. Entonces Dios nos va a restaurar. Es decir, el perdón del Señor, que significa la restauración para nosotros. Y esto es elemental y fundamental, ¿verdad? Porque la teología de la retribución es la que está aquí sobre el tapete, ¿verdad? La teología de la retribución es entonces la teología esquemática para escribirse incluso todo el Antiguo Testamento. E incluso, no solamente el Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento también responde a esta teología de la retribución. Ciertamente que después con otros matices y con los cambios necesarios que uno puede mirarlo desde el Nuevo Testamento con la presencia, ¿verdad?, del fenómeno Jesús de Nazaret. Entonces, esto es lo lindo que nosotros entendamos. Se dan cuenta que antes que estudiar la Biblia y memorizar la Biblia, leer esto y lo que dice aquí, como dice aquí, entendemos y boina. Ni para la dice ahí no. Entonces, antes de hoy, y eso es lo que hacen las sectas, lastimosamente, ¿verdad? Pero como somos también nosotros faltos, ¿verdad?, de formación bíblica, de formación religiosa, en síntesis, de catequesis, porque ya se la ya por la catequesis, nañañe forma se. Y entonces, claro, evidentemente que después entramos en crisis en ciertos momentos de nuestra vida. Y ahí cuando entramos en crisis, como no tenemos el parapeto, no tenemos el muro que nos proteja, no tenemos el escudo, como dice Pablo, ¿verdad? Ármense del escudo de la fe, ¿viste? Ármense por algo, Pablo decía, ármense del escudo de la fe para luchar contra el mal.
Pues estos son los males. Mirá que estos son, yo sinceramente les puedo decir que son los falsos doctores de nuestro mundo actual. Todas estas sectas y esta gente que viene aquí, que te dice cualquier viroreí. Pero lastimosamente, como también nosotros tenemos que hacer un mea culpa porque no nos formamos. No es que la iglesia no ofrece, la iglesia siempre ofreció, siempre. Tal vez faltó más comunicación, pero siempre ha ofrecido, ¿verdad? Entonces no digamos, digamos barrabasada, no digamos, porque todo lo que se está diciendo o quieren decir, ¿verdad?, con respecto a los santos, a la Virgen, a las cosas, a las expresiones rituales, que no tienen nada que ver, que son las expresiones justamente, ¿verdad?, expresiones de una religión profunda, ¿verdad?, de un encuentro profundo personal dentro de esa comunidad. Entonces, por ignorancia, entonces también nosotros podemos caer en ciertos minimalismos, ¿verdad? O sea, minimizamos mucho. Entonces pensamos, incluso cuando nos hablan así, nos dicen ciertas cosas, como no estamos formados, también nosotros caemos y no sabemos qué responder, ¿verdad? Pero eso es falta de formación. Si uno sabe bien, lo que menos te va a mover la estantería, como se dice, son esas cosas. ¿Por qué? Porque vos tenés razón de ser. Recuerden lo que dice San Pedro, ¿verdad?, en su carta, cuando él explica y le dice a los cristianos, ustedes tienen que dar razón de su fe. Tienen que dar razón de su fe. Si ustedes dan razón de su fe, entonces nadie les puede engañar. Nadie les va a engañar. ¿Recuerdan cuando Pablo también, él se va y se encuentra con los Gálatas? Hoy paitea a los Gálatas. Ustedes, dice, tan fácilmente cambiaron, ahí está, de aquello que yo les prediqué. Y mirá que es Pablo el que les había predicado a los Gálatas. Pablo. Y dice, ustedes cambiaron. Ustedes se fueron con cualquier cosa, con cualquier chirimbolo que vino ahí y le habló y le dijo esto, les engatusó. Y claro, como ustedes, a la cuenta, yo les hablé tanto que siguen a entender y este de ver, o si no, ustedes no se concentraron bien qué es lo que estábamos diciendo. Y se fueron con eso. Yo les digo, dice, aunque venga, mirá lo que desafía Pablo, aunque venga un ángel del cielo, dice Pablo, aunque venga un ángel del cielo y les predica, mirá lo que dice, algo diferente de lo que yo les estoy predicando, entonces ese sea anatema. Imagínate por lo que dice Pablo. O sea, Pablo y está diciendo verdaderamente la verdad. Y entonces eso es importante. Ese podemos mirar en Gálatas. Le voy a leer porque esto me parece que es demasiado importante. Capítulo 1 del versículo 6. Me sorprende, dice Pablo, que ustedes abandonen su iglesia. ¿Viste? Me sorprende que ustedes abandonen la iglesia. Y dice, abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo. Dios te bautizó, Dios te metió en tu iglesia, Dios te dio a conocer esto. Para seguir ahora a otro evangelio. Esa, hoy con de ahí los famosos cristianos, te metes en una secta. Para seguir otro evangelio. No es que haya otro, ahí te dice no es que haya otro evangelio, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar, cambiar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado, que sea anatema. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea anatema. Barete Pablo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036. Tu palabra, Señor,
Es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para
tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Marcos. Qué importante es entonces esta unión que nosotros estamos haciendo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la persona de Jesús, y cómo hace esa síntesis espectacular, ¿verdad? San Marcos, mirando desde estos tres ejes, porque estos son tres ejes guías para nosotros, ¿verdad? Dentro de una teología, es decir, nosotros estamos reflexionando la teología que nos presenta San Marcos, la teología de Jesús de Nazaret, luego esa teología de la salvación que se nos presenta y sobre todo del hombre, o sea, cuál es la consecuencia de lo que predica Jesús de Nazaret, que es la salvación, y por lo tanto cambia al hombre. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? En síntesis, nosotros estamos mirando y estamos haciendo un poco de historia, digamos. O sea, estamos mirando y estamos situando, estamos mirando el contexto histórico en el que se encuentra el pueblo judío, el pueblo cristiano. Ahora nos está hablando y nos está diciendo directamente, dice, creen que Dios ha prometido un triunfo humano al pueblo que le sea fiel. Por eso estábamos diciendo que ellos están pensando en un mesianismo, en un Mesías triunfante, que Jesús totalmente viene a desmentir y a mostrar y a decir no. Incluso Pedro, ¿verdad?, salta y le dice, no, Señor. Cuando Jesús le dice, recuerden que el Mesías va a tener que sufrir mucho, va a padecer, va a morir, al tercer día va a resucitar. ¿Para qué? Dice Pedro, jamás, no puede decir esto, Señor. El Mesías es triunfante. Degolan de Baleas, amigo. Degolan en Bouba y Pepe Ñande Yarañe. Eres la realización, ¿verdad? Ahora nos estás frustrando. Nos estás frustrando. Ahí está. Es una frustración total. Porque ellos están esperando en el aspecto humano. Por eso estamos diciendo nosotros aquí. Creen que Dios ha prometido un triunfo humano al pueblo. Y Jesús le dice, aquí no hay ningún triunfo humano. Yo no voy a agarrar ninguna espada, no voy a agarrar ninguna bomba, no voy a agarrar ninguna metralleta y le voy a liquidar a todo el mundo. Fíjense entonces que aquí hay una profunda, ¿verdad?, desilusión de estos apóstoles que están esperando que les convoque, Jesús les convoque como el líder que se pone al frente, les convoque. Dale fuerza, muchachos, comiencen a preparar su espada, comiencen a preparar lo que tienen ustedes y vamos a ver, vamos a comenzar a hacer ya entonces nuestro plan de guerra, nuestro plan entonces. Por eso yo insistía mucho en esa misa que hicimos incluso, ¿verdad?, por la liberación de los secuestrados, que lastimosamente estamos en esa situación tan difícil. Entonces yo decía, no es aquí cuestión de fuerza conjunta, fuerza, que hay que sacar la fuerza humana. En fin. Es difícil este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo único que estamos haciendo es creando más dificultades. Esa millonada, ¿verdad?, que se está gastando en esas cosas, ¿por qué no invertimos en la educación del pueblo? En darle lo que necesita el pueblo. Con esa plata voy a poder sacar de la situación, ¿verdad? Pero hay otros intereses, ¿verdad? Nosotros sabemos eso también. Y todos saben. ¿Y quién hace algo? Y nadie. Y no podemos, bueno, y no tenemos ya fuerza, ¿verdad? Entonces tiene que ser el pueblo, ¿verdad?, que piense y bueno, es una cuestión difícil, pero tiene que haber como meta, ¿verdad? Y entonces lanzarse. Aquí entonces ellos prácticamente creen que Dios ha prometido un triunfo humano al pueblo que le sea fiel.
un avasallamiento de los hombres, ¿verdad? En nombre de Dios. Todos tienen que ser vasallos ahora. ¿Por qué? Porque nosotros aquí somos, pero en nombre de Dios. Porque Dios nos da la fuerza, porque Dios nos llamó a eso, porque nosotros somos el pueblo elegido. Recordemos que eso sigue latente en la sangre. Nosotros somos el pueblo elegido. Abraham, capítulo 12, 1 al 3. Entonces, este pueblo, Israel, se ha identificado con esta esperanza. Se ha identificado con esta esperanza, ¿verdad? Que tiene que venir el Mesías, que tiene que venir a luchar, que tiene que venir sobre su caballito blanco o no sé qué color, y que tiene que venir entonces con la espada. Y esta es la esperanza del pueblo. Por eso, al fallar necesariamente, ¿por qué? Porque Jesús no viene y les frustra prácticamente porque le dicen, no, esa no es mi misión. Mi mesianismo es la paz. En vez de venir sobre un caballo, según Zacarías capítulo 9:9 dice, yo vengo sobre un burrito. Entra sobre un burrito, que es totalmente lo contrario, ¿verdad?, al caballo. Y entonces, al fallar necesariamente, todo el hombre se viene abajo, todo el hombre. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, aquí del hombre, la teología que te está presentando Marcos. Marcos te está diciendo qué cabeza dura que son. Nosotros ya hemos hablado bastante, ¿verdad?, sobre la cuestión del cabeza dura. ¿Cómo es que ustedes no comprenden? Cada momento encontramos. Hasta después de la resurrección, ellos no comprenden que Jesús había resucitado, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes no entienden? ¿Cómo es que ustedes se quedaron en eso? Tenemos que dar pasos concretos. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, estamos en una situación bastante difícil. Cae entonces todo el hombre por el suelo. Ha fallado la esperanza porque no coincidía con el querer de Dios. Y es Dios el dueño de la historia. Ha fallado la esperanza. Aquí entonces toda nuestra esperanza que ha caído por tierra, ¿sí?, no coincide con el querer de Dios. Nuestro querer, nosotros como pueblo, ahí está, estamos hablando del hombre. El hombre está esperando entonces en cosas muy tierra a tierra. Entonces por eso nosotros hace rato estábamos utilizando y diciendo que el hombre, como quiere simplemente aquí un alejamiento de las causas físicas, de las causas nuestras históricas, esa liberación de las causas históricas, muy tierra a tierra, religión baja, aquí nomás, sin pensar en el más allá, ¿verdad?, en lo profundo de lo que Dios verdaderamente quiere hacer, liberar al hombre como tal. Y entonces, aquí, al fallar esta esperanza, por no coincidir con el querer de Dios, ¿verdad?, entonces también nosotros nos frustramos. Es decir, caemos en esa frustración total y decimos, pero ¿acaso vos no nos prometiste, verdad?, ese mesianismo? Esta era la concepción que nosotros teníamos, que tiene que venir como aquel David, que tiene que volver a restaurarnos, que tiene que darnos todo aquello que nosotros habíamos perdido. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este tema tan importante, tan lindo, ¿verdad? Estamos hablando del hombre, según la teología de San Marcos, que es el que tiene que cambiar. Pero antes que ese, estamos presentando cuál era su situación ante esta propuesta nueva del Mesías, esta propuesta nueva de Dios, en la persona de ¿quién? De Jesús de Nazaret, que hace ¿qué cosa? Nos trae la salvación. Y esta es la realidad. La primera parte que estamos reflexionando ahora sobre el hombre es la realidad en la que se encuentra el hombre. ¿Cómo se encontraba? Frustrado. ¿Por qué se encontraba frustrado? Y porque estaba esperando en un Mesías que venga, ¿verdad?, con las armas, la lucha, entonces le libere de todo lo que es humano. Y sin embargo veremos después en el próximo capítulo, ¿verdad?, en el próximo estudio bíblico, cómo continúa esta historia según la teología de Marcos. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.